Al final, fue el primero. Y fue el último. Fue el último capo de Nueva York. El único jefe de su época que burló el sistema. Mientras John Gotti acaparaba los titulares y los demás padrinos estaban en prisión federal, él era libre, dirigía su imperio desde las sombras, un fantasma que lo controlaba todo. Reconstruyó la familia Bonanno, una casa en ruinas, y la convirtió en la más poderosa de Estados Unidos. Lo logró con una sola regla inquebrantable: el silencio. Y entonces, para salvar su propia vida, se convirtió en el primer jefe en funciones de la historia de la mafia estadounidense, en romper ese silencio y contar todos sus secretos al gobierno. Esta es la historia de Joseph Massino, el hombre que perfeccionó el código de la omertá y luego, personalmente, lo destruyó por completo. Joseph Charles Massino nació en Nueva York el 10 de enero de 1943. Fue uno de los 3 hijos de padres napolitano-estadounidenses, Anthony y Adeline. Se crió no en las duras calles de Brooklyn o el Bronx, sino en el tranquilo barrio de clase media de Maspeth, Queens. Pero Massino no estaba destinado a una vida tranquila. Era un delincuente nato, y más tarde admitió que su carrera criminal comenzó a los 12 años. A los 14 ya se había escapado de casa, llegando incluso hasta Florida. La escuela no pudo retenerlo. Abandonó el instituto Grover Cleveland en 10º grado. Era, según todos los testimonios, un típico chico del barrio. En 1956 conoció a su futura esposa, Josephine Vitale. Eran jóvenes. Él tenía 13 años y ella 12. Se casaron 4 años después, en 1960. Fue un matrimonio que duraría toda la vida, pero fue otro vínculo, secundario, derivado de ese matrimonio, el que realmente definiría su vida. En Josephine ganó un cuñado, Salvatore Vitale. Sal Vitale era su opuesto. Mientras que Massino, en su juventud, era atlético, también era un excelente cocinero al que le encantaba comer. Con el paso de los años, aumentó considerablemente de peso, lo que le valió el sencillo y efectivo apodo de El Gran Joey. Sal, en cambio, era delgado, guapo, y tras un breve paso por el ejército, tenía un porte militar y elegante. Eran una pareja peculiar, pero inseparables. Sal Vitale se convertiría en la sombra de Massino, su lugarteniente, su confidente más leal y, finalmente, su verdugo. El peso de Massino se convirtió en motivo de burla, en un tema delicado. Años después, durante un juicio en 1987, Massino sería interrogado por el único hombre que había logrado infiltrarse en la mafia, Joseph Pistone, el agente encubierto conocido como Donnie Brasco. Cuando Massino le preguntó en broma a Pistone quién lo interpretaría en una película, Pistone no dudó ni un instante. Respondió que no encontraban a nadie lo suficientemente gordo. El tribunal rió. Massino no. A finales de la década de 1960, Big Joey de Maspeth era un delincuente profesional. Era socio de la familia Bonanno, una de las 5 grandes casas mafiosas de Nueva York. Su especialidad era el robo de camiones, un negocio lucrativo y brutalmente eficiente. Formó una banda de secuestradores, cuyo núcleo estaba formado por los 2 hombres en quienes más confiaba: su cuñado, Sal Vitale, y un ladrón de coches llamado Dwayne Lisenheimer. Massino ya mostraba la cautela que más tarde lo definiría. No frecuentaba clubes sociales ostentosos. Operaba un carrito de comida, una especie de club ambulante, que servía como una fachada perfecta y discreta para vender mercancía robada y gestionar una lotería clandestina. Estaba creando una red. Fue durante esta época cuando se hizo amigo de otro secuestrador.
más ambicioso, perteneciente a una familia diferente. Un hombre al que le encantaba hablar, apostar y ser el centro de atención. John Gotti. Massino era un emprendedor nato. Con el dinero que ganaba con los robos y las apuestas ilegales, abrió un negocio legítimo. Y J. Catering. Era otra tapadera perfecta. También era un presagio de lo que estaba por venir. Joseph Massino no era solo un matón. Era un hombre de negocios. En 1973, el jefe de la familia Bonanno, Natal Joe Diamonds Ebola, falleció por causas naturales. Esto generó un vacío de poder. La comisión, el órgano de gobierno de las 5 familias, se reunió en Manhattan y nombró a un nuevo jefe, Philip Rusty Rastelli. Para Massino, aquello fue un regalo. Rastelli era su mentor, pero el regalo tenía un precio. Tan solo 2 años después, en 1976, Rastelli fue condenado por extorsión a 10 años de prisión. La familia Bonanno se quedó en la práctica sin líder. Rastelli intentó gobernar desde su celda, pero en la mafia, un jefe invisible no tiene por qué obedecerle. La familia comenzó a desmoronarse. Aquel caos representaba la oportunidad de Massino. Seguía siendo solo un socio, pero era leal al encarcelado Rastelli. Necesitaba demostrar su valía. Su primera prueba no provino de su propia familia, sino de los Gambino. A mediados de los años 70, el jefe de los Gambino, Paul Castellano, estaba furioso. Un hombre llamado Vito Borelli había hecho un comentario ofensivo sobre su legendario predecesor, Carlo Gambino. Fue una falta de respeto imperdonable. Castellano ordenó la muerte de Borelli y, como muestra de respeto, quiso que se llevara a cabo con la participación de asociados de otras familias. Massino fue el elegido para el trabajo. Junto a él estaba su viejo amigo, John Gotti. El asesinato fue un éxito rotundo. Massino ya se había ganado su reputación. Había demostrado ser un asesino fiable. Ahora tenía las puertas abiertas. Fue arrestado en marzo de 1977 por conspiración para recibir bienes robados, pero el caso fue una farsa. Los cargos fueron desestimados cuando un juez dictaminó que la policía no le había leído sus derechos. Miranda quedó libre y estaba listo para el siguiente paso. El 14 de junio de 1977, Joseph Massino fue iniciado formalmente en la Cosa Nostra. Se convirtió en miembro de pleno derecho. La ceremonia fue presidida por Carmine Lillo Galante, quien en ausencia de Rastelli dirigía ahora a la familia Bonanno en las calles. Y aquí comenzó la primera gran guerra. Galante era un tipo de la vieja escuela, un Peter el bigotudo. Era codicioso, violento y tenía un ego desmesurado. Además era, como es sabido, un capo de la heroína. Se quedaba con las ganancias, negándose a compartirlas con las demás familias, y faltaba abiertamente al respeto a la comisión y a Rastelli, que aún permanecía encarcelado. Massino tuvo que elegir un bando. Su lealtad nunca estuvo en duda. Era el hombre de Rastelli. Sabía que Galante tarde o temprano intentaría matarlo por esa lealtad. Así que Massino, con la bendición de Rastelli desde la cárcel, acudió a la comisión y solicitó formalmente permiso para matar a su propio jefe. La comisión, que aborrecía la codicia de Galante, lo aprobó con entusiasmo. El 12 de julio de 1979, Carmine Galante almorzaba en un restaurante italiano de Brooklyn. Mientras fumaba su característico puro, 3 hombres enmascarados irrumpieron y lo asesinaron a tiros. Rastelli había recuperado el control, y Joseph Massino era su nueva estrella en ascenso. Fue ascendido a capo. Pero la sangrienta contienda no había hecho más que empezar.
Tras la muerte de Galante, la familia seguía fracturada. Massino comenzó a disputarse el poder con otro capo afín a Rastelli, Dominic Sonny Black Napolitano. Mientras se enzarzaban en una lucha de poder, surgió una nueva y más peligrosa amenaza. Una facción disidente de 3 capos, Alphonse, Sonny Red, Indelicato, Dominic Big Trin Trinchera y Philip, Philly Lucky Giacone. Decidió apoderarse de la familia. Se les conocía como los 3 capos. Massino supo por informantes que los 3 capos estaban acumulando armas automáticas. Planeaban asesinar a toda la cúpula de los Rastelli, incluido Massino. Era una guerra callejera. Massino buscó consejo consultando al jefe de los Colombo, Carmine, la Serpiente, Pérsico, y al jefe de los Gambino, Paul Castellano. Ambos le dijeron lo mismo: actúa ahora. Massino no dudó. Él y Napolitano, dejando de lado su rivalidad, organizaron una reunión de paz en un club social de Brooklyn. Era una trampa. Massino escondió a 4 pistoleros en la trastienda, entre ellos su cuñado, Sal Vitale, y un joven y letal asesino de la facción de Montreal de los Bonanno, Vito Rizzuto. El 5 de mayo de 1981, los 3 capos entraron al club. Los pistoleros irrumpieron. La emboscada fue rápida y brutal. Indelicato, Trinchera y Giacone cayeron abatidos. El propio Massino se quedó junto a la puerta para asegurarse de que nadie escapara. La guerra había terminado. Massino era ahora el poder indiscutible en las calles. Pero esta victoria perfecta se vio arruinada por un único y catastrófico error. No fue un asesinato, no fue un arresto, fue un hombre llamado Donnie Brasco. Tras el asesinato de los 3 capos, Sonny Black Napolitano estaba en la cima del mundo. Tenía un socio al que estaba preparando, un astuto ladrón de joyas llamado Donnie Brasco Napolitano. Quedó tan impresionado que le asignó a Brasco una misión crucial: encontrar y matar al hijo del asesinado Sonny Red. Pero justo antes de que se pudiera llevar a cabo el asesinato, la operación se frustró. El FBI apareció y Napolitano recibió la noticia. Donnie Brasco no era un ladrón de joyas. Era el agente especial del FBI, Joseph Pistone. Fue la mayor infiltración en la historia de la mafia. Pistone llevaba 6 años dentro de la familia Bonanno. Massino estaba horrorizado. No se trataba de una simple brecha de seguridad. Era una humillación apocalíptica. Amenazaba con derribar a toda la familia. Y todo había ocurrido bajo la responsabilidad de Napolitano. Massino ya lo tenía decidido. Sonny Black tenía que desaparecer. Sal Vitale testificaría más tarde que la única razón de Massino era la ruptura con Brasco. Massino, siempre pragmático, afirmó que Napolitano simplemente estaba intentando hacerse con el poder. En cualquier caso, el resultado fue el mismo. El 17 de agosto de 1981, Sonny Black fue atraído con engaños a una reunión. Lo empujaron por las escaleras hasta un sótano, donde un capo llamado Frank Coppa le disparó y lo mató. El hombre que había introducido a Donnie Brasco en la familia estaba muerto. La investigación de Pistone era una bomba de tiempo. En marzo de 1982, un agente corrupto del FBI le avisó a Massino que se avecinaba una acusación formal. Desapareció Massino, se convirtió en fugitivo y se escondió en las montañas de Pensilvania. Dejó a su cuñado, Sal Vitale, a cargo de sus asuntos, quien le pasaba dinero a escondidas para sobrevivir. Desde su escondite, observó cómo se desarrollaba el caso del gobierno. Era astuto. Al permanecer oculto, evitó ser juzgado junto a sus compañeros mafiosos, una estrategia que le permitió conocer todas las intenciones de la fiscalía. Incluso en el exilio, su poder era absoluto.
Cuando su antiguo mentor, Rastelli, salió de prisión en 1983, tenían asuntos pendientes. Un soldado de la familia Bonanno, llamado Cesare Bonventre, había sido un problema, y lo que era más importante, no le había ofrecido apoyo a Massino mientras éste huía. Para Massino, esto era un pecado imperdonable. Desde su escondite, el fugitivo Massino llamó a Vitale y le dio la orden: «Mata a Bonventre». El atentado fue un desastre. Vitale y otro hombre recogieron a Bonventre. El sicario le disparó 2 veces en la cabeza, pero Bonventre sobrevivió. Lo llevaron a un garaje, donde finalmente lo remataron con 2 disparos más. El encargado de deshacerse del cuerpo, Gabriel Infanti, le prometió a Vitale que los restos desaparecerían para siempre. Mintió. El cuerpo fue encontrado poco después, metido en 2 barriles de 208 litros en un almacén de Nueva Jersey. Fue una chapuza y hubo mucho ruido, pero sirvió de lección. Massino seguía al mando. Por su lealtad en este turbio asunto, Sal Vitale fue finalmente, oficialmente, elegido. Tras 2 años prófugo, Massino había visto todo el caso del gobierno. Negoció su entrega y se rindió el 7 de julio de 1984. Fue puesto en libertad bajo fianza de $350.000. Estaba de vuelta en Nueva York y listo para ir a juicio. Los años 80 fueron un desastre para la mafia estadounidense. El juicio de la comisión, impulsado por las nuevas leyes RICO, estaba acabando sistemáticamente con los líderes de las 5 familias. Massino no fue la excepción. En 1987 fue declarado culpable de extorsión laboral. Fue su primera condena a prisión. Lo enviaron a Talladega por 10 años. Su mentor, Rastelli, fue declarado culpable en el mismo juicio y sentenciado a 12 años. Pero Massino tuvo suerte. Fue juzgado de nuevo, esta vez por el asesinato de los 3 capos en 1981. Las pruebas eran contundentes, pero su defensa encontró un resquicio legal. Los asesinatos habían prescrito justo después de los 5 años del plazo de prescripción para el delito de crimen organizado. El jurado lo declaró culpable de los secuestros de aviones, pero lo absolvió de los asesinatos. Fue una escapada milagrosa. Durante su estancia en prisión, Massino era el jefe de facto. Utilizaba a Sal Vitale como su mensajero, su socio en las calles. El 24 de junio de 1991, Philip Rastelli falleció de cáncer. El trono quedó oficialmente vacante. Días después del funeral, en una reunión de los capos de la familia organizada por Vitale, Joseph Massino fue aclamado como el nuevo y oficial jefe de la familia criminal Bonanno. Salió de prisión el 13 de noviembre de 1992. Tenía 48 años y estaba decidido a ser el último en pie. Había visto a su viejo amigo, John Gotti, convertirse en una celebridad dama elegante en la portada de la revista Time, pavoneándose ante las cámaras, disfrutando de la atención. Y vio cómo esa misma atención llevó a Gotti a ser condenado a cadena perpetua. Massino, un estudioso de la historia, consideraba a Gotti un necio. Decidió hacer exactamente lo contrario. Se convertiría en un fantasma. Se inspiró en el jefe más astuto de todos, el padrino extraño, Vincent, el mentón gigante, el hombre que por entonces vagaba por Greenwich Village en bata, fingiendo estar loco. Massino no fingiría la locura, fingiría la invisibilidad. Impuso un nuevo conjunto de reglas, un nuevo código. Primero, prohibió usar su propio nombre. Le aterraban los micrófonos del FBI. Nadie debía decir Joseph Massino ni Big Joey en voz alta. Jamás. En cambio, cuando sus hombres se referían a él,
Simplemente debían tocarse la oreja. Se convirtió en la oreja. Segundo, cerró todos los clubes sociales. Los lugares de encuentro históricos se habían convertido en focos de vigilancia. A partir de ahora, todas las reuniones se celebrarían en lugares remotos, en otros países, o disfrazadas de vacaciones familiares con esposas e hijos. Tercero, la regla de Donnie Brasco. Jamás permitiría otra infiltración. Decretó que cualquier nuevo aspirante debía tener una relación con un miembro de la organización durante al menos 8 años antes de poder siquiera ser considerado para su ingreso. Cuarto, la regla de familia. Animaba a sus hombres a involucrar a sus propios hijos en la vida delictiva. Creía, erróneamente, que un padre jamás se convertiría en informante si eso significaba que su propio hijo sería blanco de represalias. Quinto, descentralizó a toda la familia. Creó células independientes, ninguna de las cuales tenía contacto entre sí. Solo rendían cuentas a un comité, que a su vez le rendía cuentas a él. Era una fortaleza perfecta, al estilo corporativo. Y funcionó. La familia Bonanno, excluida de la comisión tras el desastre del Brasco, quedó protegida, mientras que los jefes de las familias Gambino, Genovese, Lucchese y Colombo fueron arrastrados por el juicio de la comisión. Los Bonanno salieron indemnes. A finales de la década de 1990, se produjo un increíble cambio de poder. Todos los demás jefes estaban en prisión. Joseph Massino era el único jefe que seguía en las calles de Nueva York. De hecho, era el último don. Era tan poderoso que incluso presidió una reunión de la comisión en el año 2000, actuando como presidente en representación de los jefes encarcelados. Era tan arrogante que incluso cambió el nombre de la familia. Estaba furioso porque el fundador de la familia, Joseph Bonanno, había escrito una autobiografía. Para Massino, esto era la máxima violación de la omertà. Le dijo a Vitale: Joe Bonanno le faltó el respeto a esta familia. Así que cambió su nombre. Ahora era, oficialmente, la familia Massino. Estaba en la cima de su poder, y como todos los jefes, ordenó un último asesinato. Gerlando George de Canadá Sciascia. El 18 de marzo de 1999, Massino ordenó el asesinato. Salvitale ayudó a organizarlo. La razón oficial: Sciascia había acusado a otro capo de ser adicto a la cocaína. La verdadera razón: Massino afirmó que Sciascia había asesinado al hijo de otro mafioso. Pero la forma en que se hizo fue la obra maestra de Massino. El cuerpo de Sciascia no fue enterrado. Fue dejado intencionalmente en una calle del Bronx para que lo encontraran. Era un mensaje. Massino lo hizo parecer una transacción de drogas callejera que salió mal, no un asesinato interno autorizado. Intentaba engañar al FBI. Incluso asistió al funeral. Era el fantasma. Tenía el control absoluto. Pero el FBI también estaba cambiando. Sabían que Massino era inteligente. Los viejos métodos de infiltrar micrófonos en clubes sociales eran inútiles contra la oreja. Así que formaron un nuevo tipo de equipo. No enviaron agentes callejeros, sino contables. El nuevo plan: seguir el rastro del dinero. Comenzaron una auditoría forense exhaustiva y minuciosa, rastreando cada dólar de las operaciones de apuestas y usura de Massino. Descubrieron acertadamente que quienes manejaban el dinero no eran los asesinos a sueldo de la vieja escuela. Eran empresarios, y los empresarios, cuando se enfrentan a 20 años de cárcel por fraude fiscal, tienden a hablar. La estrategia fue un éxito rotundo. Los contables del FBI construyeron casos de crimen organizado irrefutables contra toda la administración de Massino. Su consejero, Anthony Spero, fue condenado. Su nuevo consejero,
Anthony Graziano, también fue condenado. Y en junio de 2002, su lugarteniente y cuñado, Sal Vitale, fue condenado por usura. El muro se cerraba sobre nosotros. Entonces, en 2002, la primera piedra se derrumbó. Frank Coppa, un capo de la familia Bonanno, fue condenado por fraude. Ante la imposición de más cargos, hizo lo impensable. Se convirtió en el primer miembro de la familia Bonanno en sus 70 años de historia en testificar contra el gobierno. El muro de silencio, que había sobrevivido a guerras, a asesinatos e incluso a Donnie Brasco, se rompió por un contable. Y entonces llegó el aluvión. El subjefe interino, Richard Cantarella, se volvió contra él. Un soldado, Joseph D'Amico, también se volvió contra él. Con sus propios hombres delatando a las autoridades federales, el fantasma finalmente quedó al descubierto. El 9 de enero de 2003, Joseph Massino fue arrestado en su restaurante, Casa Blanca. Se le acusaron de crimen organizado, extorsión y el asesinato en 1981 de Sonny Black Napolitano. Se le denegó la libertad bajo fianza. Desde su celda, Massino estaba aterrorizado. Estaba rodeado de ratas, pero aún creía tener un hombre en quien confiar. Un hombre que jamás lo traicionaría. Su cuñado, Sal Vitale Vitale, estaba bajo arresto domiciliario, a la espera de su sentencia por usura. La paranoia de Massino, la misma que lo había mantenido a salvo, ahora se convertía en su perdición. Empezó a sospechar de Vitale. La condena que le esperaba a Vitale era demasiado leve. Pensó que su cuñado debía estar cooperando. Se equivocaba. Vitale seguía siendo leal, pero Massino no esperó a comprobarlo. Cometió el mayor error de su vida. Desde su celda, el último don dio una orden secreta. Sal Vitale debía ser despedido. Debía ser asesinado. El FBI, escuchando a los nuevos informantes, Coppa y Cantarella, oyó la orden. Fueron directamente a ver a Sal Vitale. Le dijeron: «Tu cuñado, el hombre al que has servido durante 30 años, el hombre que fue tu padrino de boda, acaba de ordenar tu ejecución». Vitale, que ya estaba furioso porque Massino no había ofrecido apoyo financiero a su familia, quedó destrozado. La traición fue total. El mismo día de su arresto, Sal Vitale aceptó colaborar con la justicia. El juego había terminado. El único hombre que lo sabía todo, todos los asesinatos, todos los negocios turbios, todos los secretos, era ahora el testigo estrella del gobierno. El propio hermano de Massino estaba a punto de hundirlo. El juicio, que comenzó en mayo de 2004, fue una masacre, un desfile de fantasmas, uno a uno, los hombres de mayor confianza de Massino, sus capos, sus soldados, subieron al estrado, lo señalaron y confesaron. Pero el golpe de gracia lo dio Sal Vitale. Durante 5 días, Vitale se sentó a 6 metros de su cuñado y con calma y método relató al jurado sus 30 años de historial delictivo. Admitió 11 asesinatos. Detalló el papel de Massino en todo. El abogado de Massino ni siquiera intentó negar que él fuera el jefe. Su única defensa fue que los asesinatos cesaron una vez que Massino tomó el control. Al jurado no le importó. El 30 de julio de 2004, Joseph Massino fue declarado culpable de los 11 cargos. Se enfrentaba a cadena perpetua, pero el gobierno no se detuvo ahí. Inmediatamente presentaron una nueva acusación, por separado, por el asesinato de Gerlando Stiastia en 1999. Dado que ese asesinato ocurrió después de 1994, era punible con la pena de muerte. John Ashcroft, el fiscal general, dio personalmente la orden. El último don estaba a punto de convertirse en el primer jefe mafioso ejecutado desde 1944.
Masino, el hombre de silencio, el hombre que había ordenado la muerte de otros por el mero hecho de pensar en cooperar, se encontraba ahora ante una situación límite. Le quedaba un último recurso. Inmediatamente después del veredicto, pidió hablar con el juez, y Joseph Big Joey Masino, el oreja, el último don de la mafia estadounidense, se ofreció a cooperar. Les contaría todo. No era un soplón cualquiera. Era el primer jefe en funciones de una familia neoyorquina en convertirse en testigo protegido. El hombre que había rebautizado la familia con su propio nombre. Era ahora su mayor traidor. No solo cooperaba, sino que trabajaba para ellos. Aceptó llevar un micrófono oculto en prisión. Lo pusieron en celda con su jefe interino, el extravagante Vincent Vinny el Guapo. Bastiano grabó en secreto a Bastiano, provocándolo hasta que admitió haber ordenado el asesinato de un socio. Consiguió la confesión completa grabada. Le dio un mapa al FBI, un mapa del cementerio de la mafia en Queens, el lugar donde él y Gotti solían deshacerse de los cadáveres. Les indicó dónde cavar. El FBI siguió el mapa y desenterró los cuerpos de los 3 capos, Trinchera, Giacone e Indelicato, exactamente donde Masino los había dejado 23 años antes. A cambio, el gobierno le perdonó la vida. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas, pero en 2013, tras concluir su testimonio, un juez redujo discretamente su condena a tiempo ya cumplido. Joseph Masino quedó en libertad. Ingresó en el programa de protección de testigos. Murió el 14 de septiembre de 2023, no como Big Joey, sino como Ralph Rogers, un hombre de 80 años en una residencia de ancianos de Ohio. Fue el último de los gánsteres de la vieja escuela, el hombre que construyó una fortaleza de silencio, solo para derribarla con su propia voz. Fue el último don, y fue el símbolo final y más grande del fin.